La sala del tribunal estaba llena de un silencio denso, de esos que pesan más que cualquier palabra. El hombre sentado en el banquillo parecía una sombra del soldado que alguna vez fue. Su nombre era Ethan Graves, ex sargento del ejército de los Estados Unidos, condecorado por valentía en combate y olvidado por todos al regresar a casa. Su uniforme ya no era de tela, sino de harapos, su trinchera ya no estaba en el desierto, sino bajo un puente en las afueras de Denver. El juez Marcus Lovell lo observaba desde el estrado. Había presidido miles de casos, pero ninguno le había removido tanto la conciencia como aquel. Frente a él, los documentos eran fríos, robo con agravantes. Sin embargo, los ojos del acusado contaban otra historia. Señor Graves, dijo Lovell, ajustándose las gafas, ¿admite haber intentado robar medicamentos en una farmacia del centro? Ethan asintió con la cabeza, sin levantar la mirada. Sí, señor. El fiscal, un joven demasiado seguro de sí mismo, se irguió. Su señoría, el acusado irrumpió en la farmacia a medianoche, amenazó al dependiente con un cuchillo y trató de llevarse medicamentos controlados. Lovell lo detuvo con un gesto. ¿Qué tipo de medicamentos? El fiscal hojeó las notas. Antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos. ¿Y cuál fue el motivo del robo, señor Graves? Preguntó el juez. Ethan levantó por fin la vista. Tenía los ojos cansados, pero sinceros. Porque los necesitaba para seguir vivo. Un murmullo recorrió la sala. Lovell sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía a un veterano destruido por la guerra, pero sí la primera vez que uno llegaba tan lejos en su caída. Explíquese, pidió el juez, con voz más suave. Mi esposa murió de cáncer hace 13 años, dijo Ethan. Después de eso, perdí mi casa, mi trabajo y a mí mismo. Intenté seguir adelante, pero el Departamento de Asuntos de Veteranos me olvidó. Dejó de llegar la ayuda, y cuando pedí atención, me dijeron que no existía registro de mi caso. Llevaba años sin tratamiento. Solo quería dormir sin ver las caras de los que no pude salvar. El fiscal trató de objetar, pero el juez lo hizo callar con una mirada. ¿Tenía usted antecedentes? Ninguno, señor. Hasta hoy. Lovell revisó los documentos. Había algo en la declaración que le resultaba insoportablemente injusto. Aquel hombre, que en otros tiempos habría sido recibido con honores, ahora era juzgado como un delincuente común. ¿Dónde ha estado viviendo, señor Graves? En la calle. El juez suspiró. ¿Y no tiene familiares? No que yo sepa. Después de que ella murió, me desconecté de todo. Ni siquiera sé dónde están mis cosas. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Ethan bajó la cabeza, consciente de lo que venía. Esperaba una condena. Pero el juez Lovell no era un hombre de rutina. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiado y que empezaba a comprender la falla del sistema al que servía. Señor Graves, dijo finalmente, lo que usted hizo fue ilegal, pero lo que lo llevó a hacerlo es un fracaso colectivo. El fiscal frunció el ceño. ¿Su señoría? Calla, señor Duran, ordenó el juez. He escuchado suficientes tecnicismos hoy. Ethan lo miró, sorprendido. ¿Usted sirvió a su país durante cuántos años, señor Graves? 17. ¿Y fue condecorado? Sí, señor. 3 veces. Lovell cerró el expediente y se quitó las gafas. No pienso enviarlo a prisión. No hoy. Un murmullo se alzó de inmediato. El fiscal protestó. Su señoría, este hombre admitió el robo. Y usted admitirá que el sistema lo empujó hasta ese punto, replicó el juez, alzando la voz. En vez de condenarlo, ordeno que sea puesto bajo custodia temporal en un programa de rehabilitación para veteranos. Yo mismo supervisaré su progreso. Ethan no entendía. ¿Por qué haría eso por mí? Porque no voy a ser otro que lo deje atrás. La audiencia quedó suspendida. Los periodistas en el pasillo se arremolinaron alrededor del juez y del veterano caído. Algunos lo llamaban el soldado ladrón, otros el héroe olvidado. Ethan apenas escuchaba. Lo único que sentía era una mezcla de alivio y vergüenza. Esa tarde, mientras firmaba los papeles para ser trasladado a un centro de rehabilitación del departamento de veteranos, se le acercó una mujer de mediana edad con insignias en el cuello. Soy la doctora Laura Mendel, trabajadora social del programa. Voy a acompañarlo en su proceso. Ethan asintió. No tenía fuerzas para hablar. Días después, sentado en una habitación blanca, comenzó su primera sesión de terapia. Le costaba hablar,
pero algo en la mirada de la doctora lo hacía sentirse menos invisible. Cuénteme sobre ella, le dijo ella, refiriéndose a su esposa. Ethan respiró hondo. Se llamaba Clara. Era enfermera. Nos conocimos antes de mi primer despliegue. Ella era la única persona que podía hacerme reír después de ver el infierno. Cuando enfermó, juré que no la dejaría sola. Pero cuando murió, algo en mí también lo hizo. Su voz se quebró. La doctora no lo interrumpió. A veces, continuó, sueño que sigo en Afganistán. Solo que esta vez no son los compañeros los que mueren, sino ella. Y cada vez que despierto, es como si la perdiera otra vez. La terapeuta escribió algo en su libreta, pero más que eso, lo escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo escuchaba de verdad. Durante las semanas siguientes, Ethan comenzó a cambiar. Le asignaron una cama limpia, comida diaria y sesiones de apoyo. Pero lo más importante era la presencia constante del juez Lovell. A pesar de sus múltiples casos, encontraba tiempo para visitarlo, llevarle libros o simplemente conversar. Una tarde, mientras caminaban por el patio del centro, el juez le preguntó, ¿alguna vez pensó en lo que haría si tuviera una segunda oportunidad? Ethan lo miró con una mezcla de ironía y esperanza. Supongo que intentaría enmendar todo lo que hice mal. Tal vez no haya hecho tanto mal, dijo Lovell. Tal vez solo le faltó alguien que le recordara que todavía podía hacer el bien. Ethan guardó silencio. No sabía qué responder. Pero por primera vez en años, la palabra mañana no le parecía tan lejana. Esa noche, en su pequeña habitación, escribió en una hoja arrancada de un cuaderno, no todos los héroes mueren en el campo. Algunos mueren cuando nadie los recuerda. Luego la dobló con cuidado y la guardó bajo su almohada. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de él le decía que esa historia, la suya, apenas estaba comenzando. Pasaron 3 semanas desde que Ethan fue trasladado al centro de rehabilitación. Los primeros días fueron duros, su cuerpo aún temblaba por la abstinencia y su mente luchaba contra años de silencio, culpa y pesadillas. Cada amanecer traía el mismo pensamiento, no pertenezco aquí, no pertenezco en ninguna parte. Pero cada vez que la desesperanza amenazaba con volver, una visita del juez Lovell lo detenía. Marcus Lovell no era un hombre dado a la compasión pública. Su reputación como juez federal se había construido sobre decisiones firmes y un respeto casi inflexible por la ley. Pero aquel caso lo había cambiado. No podía dejar de pensar en cuántos Ethan graves había enviado a prisión sin detenerse a mirar más allá del expediente. Quizás, pensaba, había llegado el momento de hacer justicia con algo más que un martillo. Una tarde de viernes, el juez apareció en el centro sin su traje habitual. Llevaba vaqueros, una chaqueta de cuero y una bolsa de papel en la mano. Traje algo mejor que los menús del hospital, dijo sonriendo mientras sacaba un par de hamburguesas humeantes. Ethan se rió, una risa breve pero sincera. Nunca pensé que vería al juez Marcus Lovell haciendo contrabando de comida rápida. Digamos que hoy estoy fuera de servicio, respondió él, tomando asiento frente a él en el pequeño comedor. Comieron en silencio unos minutos. Lovell observó al veterano con detenimiento, ya no era el mismo hombre que había visto en el tribunal. Seguía cargando sombras, sí, pero sus hombros parecían un poco menos pesados. ¿Cómo van las terapias?, preguntó el juez. Difíciles. La doctora Mendel dice que es normal. Dice que mi cabeza lleva más tiempo en guerra que en paz. Tiene razón. Pero está avanzando, y eso es lo que importa. Ethan asintió, luego miró por la ventana hacia el jardín. A veces sueño que Clara sigue viva. Que llego a casa y me espera con café caliente y esa sonrisa suya que podía callar cualquier tormenta. Luego despierto, y todo vuelve a doler. El dolor no desaparece, dijo Lovell con voz baja, pero aprende a caminar contigo. Ethan lo miró con sorpresa. ¿Usted perdió a alguien? El juez sonrió con tristeza. Mi hermano. En Vietnam. Nunca volvió. Mi madre murió esperando su carta. Así que sí, entiendo lo que es vivir con un fantasma. El silencio se hizo más cálido después de eso, más humano. 2 hombres distintos, unidos por heridas invisibles. Al día siguiente, la doctora Mendel convocó a Ethan a su oficina. He hablado con la administración de veteranos, le explicó. Encontraron algunas pertenencias suyas guardadas en un almacén del gobierno. Una mochila, un par de medallas, incluso cartas de su esposa. Ethan se quedó inmóvil. ¿Cartas? Sí. 3, selladas y dirigidas a usted.
La doctora colocólo sobre el escritorio. El papel estaba amarillento, las esquinas gastadas por el tiempo. Reconoció la caligrafía al instante. Era la de Clara. No sabía que existían, murmuró mientras tomaba el primero con manos temblorosas. Tómese su tiempo, dijo la doctora, retirándose discretamente para dejarlo a solas. Ethan abrió el primer sobre con cuidado. Dentro, una hoja escrita con tinta azul. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que mi cuerpo perdió la batalla, pero no mi alma. No quiero que cargues con la culpa. Prométeme que seguirás viviendo, aunque yo no esté. No te encierres en el dolor. Encuentra una nueva razón para levantarte cada día. Las lágrimas cayeron sin permiso. Pasó horas leyendo y releyendo esas líneas, hasta que el papel se humedeció entre sus dedos. Por primera vez en 13 años, se permitió llorar sin vergüenza. Esa noche, cuando Lovell lo visitó, lo encontró sentado en el jardín, sosteniendo las cartas contra el pecho. Las encontré, dijo Ethan con la voz quebrada. Todo este tiempo estuvieron ahí, guardadas en una caja, igual que yo. ¿Y qué dicen? Preguntó el juez. Que debo seguir viviendo. Que debo hacer algo con lo que me queda. Lovell sonrió levemente. Parece que su esposa tenía más fe en usted que usted mismo. Ethan lo miró con determinación. Quiero ayudar a otros como yo. A los que el sistema dejó atrás. El juez asintió. Esa es una idea poderosa. Pero necesitará apoyo, recursos, gente que crea en eso. ¿Y usted cree? Creo que ya está cumpliendo su promesa. Durante los días siguientes, Lovell comenzó a mover hilos. Habló con contactos en la administración de veteranos, con organizaciones benéficas, con empresarios que debían favores. Pronto, Ethan tuvo 3 ofertas sobre la mesa, un apartamento amueblado, un trabajo de coordinador de asistencia y la oportunidad de reconstruir su vida. Cuando se lo contó, Ethan quedó en silencio largo rato. Le agradezco todo, juez, pero no quiero un trabajo cualquiera. Quiero dedicarme a encontrar a los que aún están perdidos. Entonces eso haremos, respondió Lovell sin dudar. Encontraremos a los olvidados. El veterano sin hogar había dejado de ser un caso judicial para convertirse en una misión. Una semana después, Ethan se mudó a su nuevo apartamento, un pequeño espacio en el centro de Denver, con una cama limpia, una cocina funcional y una ventana desde donde se veía el amanecer. No era mucho, pero para él era un castillo. Por primera vez en más de una década, tenía una puerta que podía cerrar con llave. El juez lo visitaba cada pocos días, casi siempre con comida casera o algún libro. Una noche de otoño llegó con pollo asado y 2 vasos de agua. ¿Cómo va la adaptación, soldado? Bromeó Lovell. Más difícil de lo que imaginaba. A veces sigo durmiendo en el suelo. La cama me parece demasiado blanda. Eso pasará. El cuerpo tarda en entender que ya no está en guerra. La cabeza también, añadió Ethan. Pasaron horas hablando sobre el pasado, sobre Clara, sobre el país que ambos amaban y que tantas veces olvidaba a los suyos. He estado pensando, dijo finalmente Ethan. Si logro ayudar a otros a salir de la calle, quizás encuentre mi propia paz. Entonces empiece por uno, respondió el juez. Uno solo. Ethan asintió. Al día siguiente, se presentó en la oficina local de veteranos y se ofreció como voluntario. No tenía experiencia en trabajo social, pero tenía lo más importante, sabía cómo se sentía ser invisible. Su primer día, encontró a un exmarine durmiendo en un callejón. Le habló con calma, sin juicios, y logró convencerlo de aceptar ayuda. En una semana, el hombre tenía alojamiento y tratamiento médico. Cuando Ethan se lo contó a Lovell, el juez levantó su vaso en un brindis improvisado. Uno menos en las sombras, dijo con una sonrisa. Ethan levantó el suyo. Y muchos más por encontrar. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñó con la guerra. Soñó con calles iluminadas, con rostros reconocidos, con una voz que le susurraba desde el pasado, sigue viviendo por los dos. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía hacerlo. El invierno llegó temprano ese año, con un viento helado que barría las calles de Denver como si quisiera borrar toda huella humana. Para los que vivían bajo los puentes o en los rincones de las estaciones abandonadas, cada noche era una batalla silenciosa contra el frío y el olvido. Ethan Graves conocía bien esa sensación, y fue precisamente eso lo que lo impulsó a salir cada amanecer a buscar a quienes aún no habían encontrado una segunda oportunidad. Con una libreta en el bolsillo y una taza de café caliente en la mano,
Caminaba entre callejones y parques donde las sombras tenían nombre. Los llamaba los invisibles. Eran veteranos, hombres y mujeres que habían servido al país y luego habían sido dejados atrás, igual que él. Algunos lo reconocían, otros lo miraban con desconfianza, creyendo que era otro funcionario del gobierno. Pero cuando Ethan les hablaba, entendían que él no era distinto. Su voz tenía la misma grieta que la de ellos. No vengo a ofrecerte caridad, decía. Vengo a ofrecerte una oportunidad. Poco a poco, su presencia empezó a hacerse notar. En apenas un mes, había conseguido que 5 veteranos aceptaran rehabilitación. Con la ayuda de la doctora Laura Mendel y la discreta influencia del juez Lovell, logró conseguir fondos temporales para alojamiento y atención médica. Era un comienzo, pero para Ethan no era suficiente. Una tarde, mientras revisaba informes en el pequeño despacho que la administración de veteranos le había cedido, recibió una llamada inesperada. ¿Graves? Soy Marcus. Necesito que vengas al tribunal esta noche. ¿A esta hora? Preguntó sorprendido. Hay algo que quiero mostrarte. No traigas nada, solo ven. Ethan llegó al edificio judicial poco después del atardecer. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por una hilera de luces amarillentas. Encontró al juez esperándolo en su oficina, sin toga, con una expresión seria. ¿Qué sucede, Marcus? Lovell le entregó una carpeta. Esto estaba en el archivo de casos cerrados. Se trata de veteranos que han pasado por mi tribunal en los últimos 5 años. Robos menores, posesión, desórdenes públicos. Todos diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. La mayoría acabó en prisión. Ethan hojeó los documentos con el ceño fruncido. ¿Todos estos fueron enviados a la cárcel? Sí. Y todos fueron olvidados después de cumplir su condena. Nadie los rastrea, nadie los ayuda. Ethan cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. Tenemos que hacer algo. Eso esperaba que dijeras, respondió Lovell, con una sonrisa apenas perceptible. He hablado con algunos contactos en la universidad estatal. Si logramos presentar un proyecto sólido, podríamos obtener financiamiento para crear un programa de reinserción para veteranos en riesgo. Ethan lo miró incrédulo. ¿Un programa oficial? ¿De verdad lo harían? No lo harán ellos, Ethan. Lo haremos nosotros. Esa noche no durmieron. Pasaron horas escribiendo propuestas, delineando planes, revisando estadísticas. Laura Mendel se unió a la iniciativa al día siguiente, aportando datos clínicos y estrategias de apoyo psicológico. La idea empezó a tomar forma, un centro integral llamado Camino de Regreso, donde los veteranos pudieran recibir terapia, capacitación laboral y alojamiento temporal. Durante semanas, los 3 trabajaron sin descanso. Lovell usaba su prestigio para abrir puertas, Laura se encargaba del componente médico, y Ethan, con su experiencia en carne viva, daba forma al corazón del proyecto. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos funcionarios del Departamento de Veteranos consideraban el plan demasiado ambicioso, otros lo veían como una crítica directa al sistema. No puedes cambiar un aparato gubernamental con buena voluntad, le dijo un alto funcionario a Lovell en una reunión. No somos una obra de caridad. No, replicó el juez, pero sí somos responsables de los hombres y mujeres a quienes pedimos que sirvieran. Las discusiones fueron intensas. A veces parecía que todo se vendría abajo. Ethan, sin embargo, se negaba a rendirse. Cada rostro que recordaba, cada nombre que había perdido en el desierto o en las calles, le recordaba por qué hacía todo eso. Una mañana, mientras colgaba un mapa con alfileres marcando los lugares donde habían localizado a veteranos sin hogar, Laura entró con una sonrisa. Tenemos buenas noticias. ¿Conseguimos la aprobación? Preguntó Ethan. No aún, pero conseguimos algo mejor, un patrocinador privado. Un empresario retirado, ex marine. Quiere reunirse contigo. Ethan no sabía qué esperar. Se citaron en una cafetería de la ciudad. Allí lo esperaba Richard Kane, un hombre de cabello gris y mirada firme, con una cicatriz visible en el mentón. Así que tú eres el soldado que el juez Lovell rescató del sistema, dijo estrechándole la mano. He oído tu historia. Es la clase de redención que este país necesita escuchar. Solo intento hacer lo correcto, respondió Ethan. Eso mismo intentábamos nosotros, hace muchos años, dijo Kane, con una sonrisa amarga. Cuenten conmigo. Pondré el dinero necesario para levantar el primer centro. La noticia fue como un rayo de esperanza.
En cuestión de semanas, alquilaron un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Con voluntarios, donaciones y el esfuerzo de los propios veteranos, comenzaron a reconstruirlo. Ethan pasaba horas pintando, martillando, cargando materiales. Era trabajo físico, duro, pero le devolvía algo que creía perdido: propósito. Durante una pausa, se quedó mirando el letrero recién colgado sobre la entrada: Camino de regreso, Centro de Reintegración para Veteranos. Laura se acercó, con la ropa manchada de pintura. ¿Qué piensas? Pienso que Clara estaría orgullosa. Entonces ya vale la pena. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Periodistas, funcionarios, antiguos camaradas y familias enteras asistieron al evento. Ethan subió al escenario improvisado con un nudo en la garganta. Tenía preparado un discurso, pero lo olvidó todo en cuanto tomó el micrófono. Durante años creí que no merecía una segunda oportunidad, comenzó. Pensé que el mundo había terminado para mí cuando perdí a mi esposa y a mis hermanos de armas. Pero hoy entiendo que la guerra no acaba cuando bajas el arma. A veces, la batalla más difícil empieza cuando regresas a casa. La multitud escuchaba en silencio. Ethan respiró hondo. Este centro no es una caridad. Es una promesa. Una promesa a todos los que sirvieron, a los que aún luchan por levantarse. Nadie queda atrás. Nunca más. El aplauso fue largo, sincero, lleno de respeto. Marcus Lovell, desde la primera fila, lo observaba con los ojos húmedos. Sabía que aquel día no solo nacía una institución, sino algo más grande, una voz para los que nunca la tuvieron. Esa noche, mientras apagaban las luces del nuevo centro, Ethan se quedó solo unos minutos. Caminó por los pasillos recién pintados, respiró el olor a madera y esperanza, y levantó la vista hacia el letrero una vez más. Camino de regreso. Por primera vez en muchos años, comprendió que el suyo apenas comenzaba. Los primeros días en el centro Camino de Regreso fueron intensos. Ethan Graves se levantaba antes del amanecer, recorriendo los pasillos con su taza de café, asegurándose de que todos los veteranos recibieran atención inmediata. Algunos llegaban temerosos, con cicatrices visibles en el cuerpo y otras invisibles en el alma. Otros eran más reservados. Como si hubieran aprendido que la confianza era un lujo que la vida rara vez ofrecía. Ethan no los juzgaba. Sabía que cada uno de ellos llevaba consigo historias de guerra, pérdida y abandono que el mundo había decidido ignorar. Una mañana, mientras revisaba las solicitudes de ingreso, su mirada se detuvo en un nombre que le hizo fruncir el ceño: Jacob Jake Mallory. Había sido su compañero en la tercera misión en Kandahar, uno de los pocos que había sobrevivido al ataque que casi le cuesta la vida a Ethan. Según los registros, Jake llevaba más de 7 años sin hogar, envuelto en un silencio que había roto solo para robar medicinas en farmacias de la ciudad. Ethan sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo era posible que un hombre tan valiente hubiera sido olvidado de esta manera? Esa misma tarde, Ethan salió a buscarlo. La información de su último paradero lo llevaba a un parque descuidado, detrás de un estacionamiento abandonado. Lo encontró sentado sobre un trozo de cartón, la mirada perdida en la distancia, sosteniendo una manta raída como único escudo contra el frío. Al ver a Ethan acercarse, Jake levantó la cabeza, sus ojos llenos de incredulidad y miedo. ¿Tú eres Graves?, preguntó con voz quebrada. Pensé que nadie volvería a buscarme. Estoy aquí, Jake. No estás solo, dijo Ethan mientras se arrodillaba frente a él. Hay un lugar para ti. Hay personas que quieren ayudarte. Por un momento, Jake dudó, como si la esperanza fuera algo que no merecía. Ethan entendió el silencio, esa muralla invisible que tantos veteranos construyen para sobrevivir. No habló más. Simplemente extendió la mano, y tras unos segundos eternos, Jake la tomó. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, un puente entre dos mundos que la guerra había separado. El ingreso de Jake al centro marcó el inicio de un cambio. Cada veterano que llegaba encontraba no solo un techo, sino también comprensión y una rutina que empezaba a restaurar su dignidad. Ethan supervisaba las terapias grupales, ayudaba a organizar talleres de empleo y se aseguraba de que cada paciente tuviera contacto con médicos especializados en trauma de guerra. Marcus Lovell, aunque ocupado con sus casos judiciales, pasaba cada tarde libre ofreciendo mentoría y apoyo legal. Su experiencia ayudaba a los veteranos a entender que podían recuperar el control de sus vidas, incluso después de tantos años de abandono. Pero la reconstrucción no era solo física. Era emocional. Ethan
Una tarde, mientras Jaque practicaba ejercicios de respiración guiada, una de las veteranas, Lena Cortez, rompió en llanto. Había perdido a su hijo en Irak y nunca había logrado superar la culpa por no haber podido protegerlo. Ethan se sentó a su lado, colocándole una mano sobre el hombro. «No es tu culpa, Lena», dijo con voz firme. «Nadie puede cargar con el peso del mundo entero. Pero sí podemos aprender a caminar de nuevo, paso a paso». Lena lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, y por primera vez desde hacía años, permitió que alguien la sostuviera sin juicio. Ese fue el tipo de momentos que Ethan atesoraba, pequeñas victorias que sumaban más que cualquier medalla o reconocimiento. La guerra no había terminado para ellos, pero estaban aprendiendo a sobrevivir en un mundo que había olvidado cómo cuidarlos. Mientras tanto, Marcus Lovell se enfrentaba a otra batalla. Algunos colegas y superiores cuestionaban su involucramiento personal en el proyecto, señalando que estaba cruzando límites éticos y administrativos. Sin embargo, Lovell se mantenía firme, consciente de que su autoridad y reputación podían abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Su alianza con Ethan era más que profesional, era un compromiso con la justicia en su forma más pura, humana, tangible y urgente. El invierno se volvió primavera y los resultados comenzaron a ser visibles. 10 veteranos habían conseguido empleo estable, 5 habían retomado estudios que habían abandonado años atrás, y varios empezaban a recuperar la confianza en sí mismos. Pero Ethan sabía que todavía quedaban muchos más invisibles, perdidos entre calles y callejones. Cada día que pasaba, sentía la urgencia de encontrarlos antes de que el tiempo les robara otra oportunidad. Una tarde, mientras revisaba las notas de seguimiento, recibió un mensaje de Marina Santos, trabajadora social veterana que coordinaba con refugios en Phoenix y Miami. Había localizado a un veterano que había pasado más de 10 años viviendo en la calle tras perder contacto con su familia y el sistema de veteranos. Su historia era dolorosamente familiar: heridas físicas y mentales, rechazo institucional, aislamiento absoluto. Ethan no dudó ni un segundo, se dirigió de inmediato a organizar su traslado a Denver. En el camino, mientras conducía hacia la estación de recogida, Ethan reflexionó sobre el camino recorrido. Su vida había sido marcada por la pérdida y el abandono, pero también por la resiliencia. Cada rostro que había encontrado, cada historia escuchada, le recordaba la magnitud del fracaso del sistema y la posibilidad de la redención. Sabía que el proyecto no solo salvaba vidas, también reconstruía la suya propia. Cada veterano que ayudaba le devolvía un pedazo de humanidad que creía perdido en el fragor de la guerra y la soledad. Cuando llegaron al punto de recogida, Ethan vio a un hombre sentado sobre una manta, los ojos fijos en el horizonte. Era delgado, con cabello canoso y una mirada que combinaba desconfianza y resignación. Ethan se acercó lentamente. «Hola, soy Ethan. Vamos a llevarte a un lugar donde podrás dormir, comer y recibir ayuda», dijo con voz calmada. El hombre levantó la cabeza lentamente, evaluándolo. Finalmente, asintió. No hubo palabras al principio, solo un gesto silencioso que decía: «Está bien, confío en ti». Esa confianza silenciosa era la que Ethan más valoraba, el primer paso hacia la reconstrucción de vidas olvidadas. Esa noche, de regreso al centro, mientras colocaba al nuevo veterano en una habitación limpia y cálida, Ethan se permitió un momento para mirar a su alrededor. El sonido de risas y conversaciones suaves llenaba los pasillos. Pequeños detalles: una taza de café, una manta bien doblada, un cuaderno de notas para terapia, todo indicaba progreso. Cada gesto, cada cuidado, era un ladrillo más en la estructura de esperanza que habían construido juntos. Marcus Lovell apareció en ese instante, con una carpeta bajo el brazo. «Hemos recibido otra donación anónima», dijo, con una leve sonrisa. «Parece que el mundo empieza a notar lo que estamos haciendo». «Sí», respondió Ethan, mientras observaba los pasillos. «Y cada vez más, los invisibles se sienten vistos». Esa noche, mientras cerraban las puertas del centro, Ethan se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también comprendía algo esencial: los héroes no solo se forjan en el campo de batalla. También nacen cuando alguien decide levantar la mirada y tender la mano a quienes fueron olvidados. Y él estaba decidido a no dejar a ninguno atrás. Los días siguientes en camino de regreso trajeron un ritmo frenético, casi inhumano. Ethan Graves había aprendido que la burocracia podía ser más peligrosa que cualquier ataque en el campo de batalla.
Mientras los veteranos encontraban refugio, él y Marcus Lovell se enfrentaban a montañas de formularios, papeleo incompleto y sistemas informáticos que parecían diseñados para confundir en lugar de ayudar. Pero cada documento firmado, cada solicitud procesada, era un paso hacia la recuperación de quienes habían sido olvidados por el mundo. Esa mañana, Ethan revisaba el registro de nuevos casos cuando vio algo que le provocó un nudo en el estómago. Nathan Reyes, ex francotirador del ejército, llevaba más de 8 años sin hogar. Su expediente mostraba que había perdido contacto con su familia tras regresar de Afganistán, y que había sobrevivido milagrosamente a un ataque que había dejado a varios de sus compañeros muertos. La última dirección registrada estaba desactualizada, sus prestaciones habían sido suspendidas hace años. Ethan respiró hondo, consciente de que cada nuevo nombre representaba un desafío único, pero también una oportunidad de redención. Preparó un plan de búsqueda y se comunicó con Marina Santos, quien coordinaba la logística de traslado de veteranos desde distintas ciudades. Para llegar a Nathan, necesitaban movilizar un pequeño equipo y asegurar transporte seguro, pues el hombre había mostrado resistencia previa a aceptar ayuda. Marcus Lovell insistió en acompañarlo, argumentando que su presencia como figura de autoridad podría facilitar el proceso. Ethan aceptó, aunque sabía que Nathan probablemente no respondiera a los títulos ni uniformes, sino a la empatía genuina. Cuando llegaron a la periferia de la ciudad, en un barrio abandonado cerca de viejas instalaciones industriales, vieron a Nathan sentado sobre un montículo de cartón, rodeado de basura y latas oxidadas. Su mirada era penetrante, desconfiante, pero también cansada hasta el límite de la resistencia. Ethan se acercó despacio, colocando una botella de agua a su lado antes de hablar. Nathan, soy Ethan Graves. No venimos a hacerte daño. Solo queremos que tengas un lugar seguro donde dormir, comer y recibir ayuda, dijo con voz calmada. Nathan levantó la cabeza lentamente, sus ojos evaluando cada detalle, la ropa limpia de Ethan, la expresión serena de Marcus, el vehículo esperando a cierta distancia. Tras un largo silencio, finalmente habló. He estado solo durante demasiado tiempo. No sé si puedo confiar en nadie, dijo, su voz rasposa por el frío y los años de calle. Lo entendemos, respondió Ethan. Pero este lugar no es la calle. No tendrás que demostrar nada. Solo serás tú mismo, y podremos ayudarte a recuperar lo que te quitaron. Nathan dudó, sus dedos jugando con el borde de la manta que lo cubría. Marcus Lovell intervino, sin intentar impresionar, sino compartiendo su propia experiencia, cómo había luchado por veteranos olvidados a través del sistema legal, y cómo Ethan había decidido dedicar su vida a encontrarlos. Poco a poco, Nathan relajó la postura, aceptando finalmente la mano de Ethan. El traslado al centro fue silencioso, cada paso una mezcla de alivio y ansiedad. Nathan entró por primera vez en una habitación con una cama, mantas limpias y un baño privado. Su reacción fue contener las lágrimas mientras recorría el lugar, incrédulo de que finalmente alguien lo había visto. Ethan y Marcus intercambiaron una mirada, sabían que este momento significaba mucho más que una simple asistencia, era la recuperación de la dignidad de un hombre que el sistema había ignorado. En los días siguientes, Ethan se centró en la integración de Nathan al centro. Había sesiones de terapia, talleres de habilidades, y sobre todo, conversaciones sinceras sobre el trauma de guerra y la soledad que seguía marcando la vida de cada veterano. Nathan comenzó a hablar sobre sus misiones, sobre los compañeros que había perdido, y sobre el vacío que sentía al regresar a una sociedad que parecía haber seguido adelante sin él. Cada relato era doloroso, pero también un paso hacia la sanación. Mientras tanto, Marcus Lovell gestionaba con el Departamento de Asuntos de Veteranos la reactivación de prestaciones para todos los veteranos del centro. La burocracia era lenta, pero su autoridad judicial permitió agilizar los casos más críticos, incluyendo pagos atrasados y acceso inmediato a atención médica. Cada vez que un veterano recibía una notificación positiva, Ethan lo celebraba como un triunfo personal. Era la prueba tangible de que su trabajo estaba marcando la diferencia. Un mes después, los resultados comenzaron a mostrarse. 17 veteranos habían encontrado empleo, 3 habían retomado estudios, y varios empezaban a reconstruir relaciones con familiares que pensaban que habían perdido para siempre. Ethan pasaba sus noches revisando listas y mapas, planeando rutas para localizar a otros veteranos invisibles en distintos barrios y ciudades. La expansión del proyecto requería coordinación, logística y recursos financieros, pero la recompensa era invaluable. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos,
recibió un mensaje urgente de Marina Santos. Había localizado un grupo de veteranos que vivían en un complejo abandonado en Phoenix. Llevaban años aislados, sin contacto con el mundo exterior, sobreviviendo en condiciones extremas. Ethan no dudó, organizó un equipo de rescate, incluyendo a Marcus Lovell y voluntarios del centro, para trasladarlos a Denver. Cada veterano rescatado era un recordatorio de que su misión estaba lejos de terminar, y que cada acción tenía un impacto directo en vidas reales. Durante la operación en Phoenix, Ethan y Marcus enfrentaron desafíos logísticos y emocionales. Algunos veteranos estaban tan desconfiados que rechazaban la ayuda, mientras que otros se encontraban en condiciones de salud críticas. La paciencia y la empatía eran esenciales, cada gesto debía ser medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando finalmente lograron que el grupo aceptara ayuda, Ethan sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que no todos los veteranos podrían ser rescatados de inmediato, pero cada historia salvada representaba un paso hacia un cambio más amplio. De regreso en Denver, el centro se llenó de actividad. Las habitaciones fueron preparadas, las terapias organizadas, y los veteranos recién llegados recibieron atención médica prioritaria. Ethan observaba cómo comenzaban a interactuar, cómo compartían experiencias, y cómo poco a poco se daba forma a una comunidad basada en la comprensión mutua y el respeto. Nathan Reyes, ahora más confiado, ayudaba a otros veteranos a adaptarse, recordando que la empatía y la solidaridad eran las herramientas más poderosas que podían ofrecer. Marcus Lovell, aunque consciente de los desafíos legales y administrativos que aún enfrentaban, sentía que estaban construyendo algo más grande que cualquier expediente o sentencia, una red de apoyo que trascendía la burocracia y devolvía la dignidad a quienes la habían perdido. En una reunión nocturna, mientras revisaban estrategias para expandir el proyecto a otras ciudades, Ethan reflexionó en voz alta. No podemos rescatar a todos de inmediato, pero cada persona que encontramos cambia el curso de su vida. Eso es suficiente para seguir adelante. Exacto, respondió Marcus. Y cada uno de ellos también cambia nuestra vida. Estamos construyendo algo que trasciende leyes y políticas. Estamos creando esperanza. Esa noche, mientras Ethan se sentaba frente a la ventana de su oficina, observando la ciudad iluminada, comprendió que su misión había tomado un nuevo sentido. No se trataba solo de rescatar veteranos del abandono, sino de reconstruir una cultura de cuidado, respeto y reconocimiento hacia quienes habían dado todo por su país. Cada veterano que encontraba, cada vida que tocaba, reforzaba la convicción de que la verdadera justicia no reside únicamente en tribunales o leyes, sino en la acción tangible de quienes deciden no mirar hacia otro lado. El éxito inicial de Camino de Regreso había demostrado que la recuperación de veteranos olvidados era posible, pero Ethan Graves y Marcus Lovell sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. A medida que la fundación crecía, también lo hacían los desafíos: coordinación entre distintos estados, recursos limitados, resistencia institucional y la constante lucha contra la burocracia que había fallado a tantos veteranos durante años. Ethan se encontraba revisando mapas y registros en su oficina, rodeado de pilas de expedientes y notas adhesivas con nombres de veteranos localizados y aquellos aún por encontrar. Cada ficha representaba no solo a un individuo, sino a una historia de sacrificio, dolor y abandono. Sus ojos se detuvieron en un nombre que le heló la sangre: Víctor Ríos, un veterano de Irak que llevaba más de 10 años viviendo en la calle. Su caso era extremo. El expediente mostraba una herida de metralla en la pierna y un trauma severo que lo mantenía aislado incluso de sus propios familiares. Marcus, dijo Ethan mientras señalaba la ficha, tenemos que ir a Phoenix de nuevo. Víctor necesita ayuda urgente, y no podemos esperar. Marcus Lovell asintió, recogiendo su chaqueta. Su presencia como juez, aunque no siempre necesaria para la logística, tenía un efecto psicológico en los veteranos. Representaba autoridad y compromiso, un recordatorio de que no estaban solos ni olvidados. El viaje a Phoenix fue silencioso, con la tensión aumentando a cada kilómetro. Ethan revisaba mentalmente el plan: acercarse con cautela, demostrar respeto, ganarse la confianza de Víctor antes de intentar cualquier traslado. Sabía que cualquier paso en falso podía reforzar años de desconfianza. Cuando finalmente llegaron al barrio donde Víctor se había refugiado, la escena era desoladora. Casas abandonadas, calles semivacías y basura acumulada daban la sensación de un lugar olvidado por completo. Víctor estaba sentado en la entrada de un edificio derruido, observando con desconfianza cada movimiento de Ethan y Marcus. Su cuerpo delgado estaba encorvado por el frío,
la herida en la pierna evidentemente mal cuidada. Víctor, dijo Ethan con voz suave. Venimos a ayudarte. No queremos nada a cambio, solo que tengas un lugar seguro y la atención que mereces. Víctor levantó la cabeza lentamente, evaluando la sinceridad en los ojos de Ethan y Marcus. Sus labios temblorosos formaban palabras que apenas se escuchaban. No confío en nadie. Marcus se adelantó, manteniendo la calma y recordando su propio camino de empatía. No tienes que confiar de inmediato. Solo déjanos estar aquí contigo. Nadie te va a obligar a nada. Estamos aquí porque importas. El veterano permaneció inmóvil por varios minutos, hasta que finalmente aceptó levantarse y seguirlos. Ethan sintió un alivio contenido. Este era el primer paso para rescatar a Víctor de años de abandono. Lo trasladaron al centro, asegurando transporte seguro y asistencia médica inmediata. Cada paso estaba calculado, cada gesto cargado de respeto y paciencia, recordando que la verdadera recuperación comenzaba por la confianza. En las semanas siguientes, Víctor comenzó a mostrar signos de recuperación. Con atención médica, apoyo psicológico y la integración gradual al centro, empezó a relacionarse con otros veteranos. Nathan Reyes, quien había sido rescatado semanas antes, se convirtió en un apoyo clave, compartiendo su experiencia de abandono y ayudando a Víctor a adaptarse. La dinámica entre veteranos mostró un patrón crucial: la empatía entre iguales era más efectiva que cualquier intervención burocrática. Ethan tomó nota mental de esto, pensando en cómo expandir la fundación a otras ciudades con equipos locales de veteranos que comprendieran la experiencia desde dentro. Mientras tanto, Marcus Lovell trabajaba en Washington, D.C., reuniéndose con legisladores y funcionarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Su objetivo era claro: asegurar que la fundación tuviera acceso prioritario a recursos, agilizar procesos de prestaciones y crear un protocolo nacional para localizar a veteranos sin hogar. Cada reunión estaba cargada de tensión. La burocracia era lenta y resistente al cambio, y algunos políticos eran escépticos sobre la eficacia del enfoque centrado en la humanidad y la confianza. Marcus, le dijo Ethan en una llamada mientras revisaba mapas de casos pendientes. Necesitamos que la ley avance rápido. Cada día que pasa, más veteranos caen en el olvido. No podemos esperar meses para aprobación de fondos. Lo sé, respondió Marcus. Pero la ley está ganando apoyo. Las historias de Nathan, Víctor y otros han generado presión pública. Si mantenemos la visibilidad, podemos acelerar el proceso. La estrategia de visibilidad se convirtió en un componente crucial. Ethan contactó a medios locales y nacionales, mostrando historias de rescates exitosos sin sensacionalismo, solo la realidad cruda, veteranos olvidados, vidas en peligro y la posibilidad de redención. Cada reportaje aumentaba la conciencia pública y ejercía presión sobre los funcionarios para que actuaran. En Denver, el centro se transformaba día a día en un modelo de atención integral. Los veteranos recién llegados recibían alojamiento, atención médica, terapia y capacitación laboral. Las interacciones entre veteranos creaban una red de apoyo que fomentaba resiliencia y confianza. Ethan supervisaba personalmente cada caso, asegurándose de que nadie quedara desatendido. Nathan, ahora más fuerte y confiado, lideraba pequeños grupos de mentoría, ayudando a otros a integrarse y recuperarse. Pero los desafíos no desaparecieron. Algunos veteranos, como Víctor, requerían atención médica compleja y constante seguimiento. Otros mostraban síntomas graves de trastorno de estrés postraumático y trauma no resuelto, dificultando la adaptación al entorno del centro. Ethan comprendió que la fundación necesitaba alianzas con hospitales, psicólogos especializados y programas de reintegración laboral para garantizar resultados sostenibles. En paralelo, Marcus Lovell lograba avances legislativos. Tras semanas de reuniones y testimonios impactantes de veteranos, el Congreso aprobó una enmienda al programa de asistencia, garantizando recursos y protocolos para localizar a veteranos perdidos en el sistema. La Ley Graves-Lovell se convirtió en un hito, estableciendo un marco nacional para asegurar que ningún veterano fuera olvidado. Ethan y Marcus sabían que la verdadera prueba era implementar la ley de manera efectiva, y que el éxito medible vendría del impacto directo en vidas recuperadas. El día que Víctor pudo caminar sin ayuda, gracias a un tratamiento prolongado y ejercicios de rehabilitación, Ethan sintió una satisfacción silenciosa. No era solo un triunfo médico, sino un símbolo de que la misión de la fundación estaba funcionando.
Cada veterano que recuperaba autonomía y dignidad fortalecía la moral del equipo y validaba años de esfuerzo y lucha contra la indiferencia institucional. Esa noche, mientras revisaban el informe de avances, Ethan reflexionó. Marcus, mira esto. Solo en los últimos 3 meses hemos localizado más de 40 veteranos. Cada uno tiene un nombre, una historia, y ahora un futuro. Y eso es solo el principio, respondió Marcus. Tenemos que replicar este modelo en más ciudades. Cada veterano rescatado nos enseña cómo mejorar, cómo ser más efectivos, cómo evitar que otros caigan en el mismo abandono. Ethan asintió, sabiendo que la expansión nacional era inevitable. Necesitaban voluntarios capacitados, recursos financieros sólidos, alianzas con hospitales y apoyo legal. Pero sobre todo, necesitaban mantener el principio central, ver al veterano como persona primero, no como expediente o número de caso. Al cerrar la oficina esa noche, Ethan observó la ciudad iluminada desde la ventana. Cada luz representaba hogares y vidas, algunas de ellas todavía en las sombras, esperando ser rescatadas. Pero había esperanza. Cada veterano que habían encontrado y ayudado se convertía en un testimonio viviente de que la humanidad podía prevalecer sobre la burocracia. La misión continuaba, y tanto Ethan como Marcus estaban determinados a no descansar hasta que ningún veterano quedara olvidado. La Fundación Camino de Regreso se encontraba en un punto crucial. Los primeros éxitos en Denver y Phoenix habían generado un efecto dominó. Otras ciudades empezaban a notar los resultados y a interesarse en replicar el modelo. Ethan Graves y Marcus Lovell sabían que la expansión nacional traería una nueva serie de desafíos, pero también la oportunidad de transformar radicalmente la manera en que los veteranos sin hogar eran tratados en Estados Unidos. La primera parada fue Chicago. Con un equipo reducido pero altamente capacitado, Ethan y Marcus llegaron para identificar a veteranos olvidados que llevaban años viviendo en las calles, algunos completamente aislados de sus familias y del sistema de asistencia. Cada encuentro era diferente, cada historia tenía su propio grado de dolor y desesperanza, y cada veterano reaccionaba de manera distinta al ser contactado. Marcus, dijo Ethan mientras revisaba la lista de veteranos pendientes. Tenemos a un grupo de 5 hombres en el barrio sur que llevan más de 10 años sin contacto con sus familias ni con servicios sociales. Si logramos que acepten ayuda, podríamos sentar un precedente para la ciudad. Lo haremos con paciencia, respondió Marcus. Recuerda lo que aprendimos con Víctor, primero ganarse la confianza, luego ofrecer asistencia. Nadie responde bien a la presión, y menos después de tantos años de abandono. El primer veterano que encontraron fue un hombre llamado Samuel Cortez, un exinfante de marina que había servido en Afganistán. Su apariencia era descuidada, con ropa rota y barba crecida, pero Ethan notó en sus ojos la misma chispa de resiliencia que había visto en Víctor. Samuel se mostró desconfiado al principio, murmurando que no necesitaba ayuda y que estaba acostumbrado a sobrevivir solo. No estamos aquí para obligarte a nada, dijo Ethan con voz firme pero amable. Solo queremos que sepas que hay un lugar seguro, comida, atención médica y personas que entienden lo que has pasado. Nada más. Samuel los observó unos minutos antes de asentir lentamente. Esa pequeña señal fue suficiente para iniciar la intervención. Lo trasladaron al centro de la fundación en Chicago, donde recibió atención médica inmediata, un lugar limpio para dormir y un programa de rehabilitación diseñado específicamente para veteranos con trauma de guerra. Mientras tanto, Marcus trabajaba en coordinación con las autoridades locales y federales para asegurar que la fundación tuviera acceso a recursos esenciales. El proceso no era fácil, cada ciudad tenía sus propias regulaciones, limitaciones presupuestarias y burocracia interna que debía sortearse. Sin embargo, la experiencia de Marcus como juez y su reputación por luchar por la justicia le permitían negociar acuerdos que facilitaban el trabajo de la fundación. En los días siguientes, el equipo local comenzó a ver resultados. Samuel se adaptó lentamente a la rutina del centro, participando en terapias grupales y compartiendo su historia con otros veteranos recién llegados. Su apertura sirvió como ejemplo para los demás, demostrando que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un primer paso hacia la recuperación. Pero no todos los casos fueron tan sencillos. Algunos veteranos, como Julio Ramos, un exsoldado de artillería, mostraban signos graves de trastorno de estrés postraumático y depresión profunda. Julio se negaba a hablar con cualquiera, incluso con otros veteranos, y a menudo se aislaba en su habitación, rechazando comida y medicación. Ethan y Marcus comprendieron que no bastaba con ofrecer un lugar seguro,
necesitaban construir un vínculo emocional sólido. Marcus, no sé si podremos llegar a Julio tan rápido como necesitamos, dijo Ethan, observando cómo el veterano se encerraba en su cuarto. Cada intento de acercamiento parece reforzar su desconfianza. Hay que ser constantes, respondió Marcus. No podemos apresurarlo ni rendirnos. Él ha vivido en abandono toda su vida adulta, y ahora estamos pidiéndole que confíe en nosotros. Eso lleva tiempo. Decidieron implementar un método similar al utilizado con Víctor: presencia constante, gestos de apoyo y paciencia infinita. Ethan se sentaba fuera de la puerta de Julio todos los días, sin hablar demasiado, solo leyendo, tomando notas o compartiendo silenciosamente la comida que traía. Marcus se aseguraba de mantener contacto con médicos y psicólogos, ajustando terapias según la evolución de Julio. Tras varias semanas, Julio finalmente aceptó hablar, primero en frases cortas, luego en historias más extensas sobre su servicio y el abandono que había sufrido. Mientras tanto, en Washington D.C., la ley Graves-Lovell comenzaba a mostrar impacto real. Los fondos asignados se estaban utilizando para localizar veteranos perdidos, agilizar prestaciones atrasadas y garantizar atención médica inmediata. Sin embargo, surgieron desafíos políticos. Algunos legisladores argumentaban que la fundación no podía reemplazar el sistema gubernamental, mientras que otros criticaban la expansión demasiado rápida, alegando que podía generar dependencia. Marcus y Ethan enfrentaron estas críticas con firmeza, demostrando que su modelo no reemplazaba al gobierno, sino que complementaba los servicios existentes y corregía fallos históricos. En Chicago, la fundación también comenzó a trabajar con empresas locales para ofrecer oportunidades laborales a veteranos rehabilitados. Ethan y Marcus sabían que la independencia económica era crucial para la recuperación completa. Samuel, después de completar su rehabilitación inicial, fue contratado por una empresa de seguridad privada, donde su experiencia militar y disciplina fueron altamente valoradas. Julio, por su parte, comenzó un programa de capacitación en mantenimiento de edificios, aprendiendo habilidades que le permitirían sostenerse mientras continuaba su terapia. El impacto de la fundación se volvió visible rápidamente. Las familias de los veteranos rescatados comenzaron a contactar a Ethan y Marcus, agradecidos de que sus seres queridos finalmente estuvieran recibiendo la ayuda que necesitaban. En algunos casos, se producían reencuentros emocionantes, con abrazos que sellaban años de dolor y ausencia. Estas historias fueron documentadas y compartidas de manera ética por la Fundación, aumentando la conciencia pública y reforzando la importancia de su labor. Ethan y Marcus también enfrentaron dilemas éticos constantes: decidir qué casos priorizar, cómo manejar veteranos que rechazaban ayuda, y cómo equilibrar la visibilidad mediática sin explotar la vulnerabilidad de las personas a las que ayudaban. Cada decisión era delicada, pero siempre guiada por un principio central: el respeto y la dignidad del veterano primero. El día que la fundación superó los primeros 100 veteranos asistidos, Ethan y Marcus organizaron una reunión en la sede central de Denver con todo el equipo. Cada historia fue compartida, cada desafío discutido y cada éxito celebrado. La moral era alta, pero ambos líderes sabían que el trabajo real apenas comenzaba. Cada veterano encontrado representaba solo una fracción del total de aquellos aún perdidos en las calles de Estados Unidos. Estamos avanzando, sí, dijo Marcus, pero aún queda mucho por hacer. Cada veterano que encontramos es una victoria, pero también un recordatorio de cuántos han sido olvidados. Lo sé, respondió Ethan. Pero cada vida que salvamos nos enseña algo. Nos muestra cómo ser más efectivos, cómo acercarnos mejor, cómo construir confianza. No se trata solo de números, sino de historias humanas. Mientras la fundación se preparaba para expandirse a más ciudades, la experiencia adquirida en Denver, Phoenix y Chicago se convirtió en un manual práctico: protocolos de acercamiento, estrategias de confianza, coordinación con hospitales y servicios sociales, y métodos para integrar a los veteranos en la sociedad nuevamente. Cada capítulo de este manual estaba basado en casos reales y aprendizaje constante, asegurando que la expansión no fuera improvisada sino meticulosamente planificada. Al final del mes, Ethan observaba desde su oficina un tablero que mostraba mapas con marcadores en cada ciudad donde la fundación estaba activa o planeando intervenir. Cada marcador era un veterano encontrado, un hogar asegurado, un futuro restaurado. Sabía que la misión no terminaría nunca del todo, pero también sabía que, gracias a su esfuerzo y al de Marcus, ningún veterano volvería a ser invisible mientras ellos estuvieran presentes.
La Fundación Camino de Regreso estaba en su punto más visible. El éxito de las operaciones en Denver, Phoenix y Chicago había captado la atención de medios nacionales, políticos y ciudadanos, y la fundación comenzaba a ser vista como un modelo a seguir. Sin embargo, con la notoriedad llegaron nuevos desafíos, y Ethan Graves y Marcus Lovell pronto se dieron cuenta de que el crecimiento exponencial traía riesgos que no habían enfrentado antes. Todo comenzó una mañana de martes en Washington D.C. Marcus estaba revisando correos urgentes cuando Ethan irrumpió en su oficina con un semblante preocupado. «Marcus, tenemos un problema», dijo Ethan, sosteniendo su teléfono. Un veterano rescatado en Cleveland ha denunciado públicamente irregularidades en la fundación. Afirma que no se le proporcionó suficiente seguimiento médico y que fue trasladado demasiado rápido. La historia ya está en redes sociales y algunos medios nacionales lo han retomado. Marcus frunció el ceño y se levantó. Eso es complicado. No podemos permitir que esto manche todo el trabajo que hemos hecho. Necesitamos una respuesta rápida y transparente. El veterano en cuestión, Derek Hayes, había sido encontrado tras 8 años viviendo en la calle, completamente aislado, con graves heridas psicológicas y físicas no tratadas. El equipo de la fundación había trabajado intensamente para ofrecerle alojamiento y terapia, pero Derek había sentido que sus necesidades emocionales no habían sido comprendidas completamente. No es solo un problema de percepción, dijo Ethan mientras revisaba los reportes. Derek tiene un historial de trauma muy complejo. Necesita más tiempo de adaptación. No podemos culparlo por expresarse públicamente. Marcus asintió. Entonces vamos a asumir responsabilidad. Contactemos a Derek de inmediato y aseguremos que reciba atención completa. Además, preparemos un comunicado público que explique nuestra metodología y cómo cada caso se maneja de manera individual. La transparencia es nuestra mejor defensa. En pocas horas, Ethan y Marcus viajaron a Cleveland para reunirse personalmente con Derek. Encontrarlo no fue sencillo, estaba en un apartamento temporal, temeroso y distante, casi desconfiando de todos los adultos que intentaban ayudarlo. Derek, dijo Ethan con voz calmada. Estamos aquí para escucharte. Nada de lo que digas nos molestará. Queremos entender cómo te sientes y cómo podemos mejorar tu proceso de recuperación. Derek los miró fijamente, evaluando cada palabra y cada gesto. Finalmente, comenzó a hablar, relatando su miedo de no poder adaptarse, sus pesadillas recurrentes, y la sensación de que nadie entendía lo que había vivido. Durante más de 1 hora, Ethan y Marcus escucharon en silencio, tomando notas y ofreciendo palabras de apoyo sin juzgar. Lo entendemos, Derek, dijo Marcus. No es culpa tuya sentirte así. Lo que haremos es crear un plan personalizado que incluya sesiones de terapia diaria, un mentor veterano para acompañarte y seguimiento médico constante. Además, tendrás libertad para expresar cómo te sientes en cualquier momento. Derek asintió lentamente, por primera vez sintiendo que alguien realmente lo escuchaba. Ese encuentro se convirtió en un modelo para otros casos complicados. Cuando la fundación enfrentaba críticas o problemas, la respuesta inmediata era la empatía, la transparencia y la acción concreta. De regreso a Washington, Ethan y Marcus organizaron una conferencia de prensa para abordar el incidente públicamente. Ethan tomó la palabra. Somos conscientes de la preocupación de algunos veteranos con respecto a la velocidad o métodos de nuestra intervención. Queremos dejar claro que cada persona es única y recibe atención individualizada. Nuestro objetivo es garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar de cada veterano. Reconocemos nuestras limitaciones y nos comprometemos a mejorar continuamente. El mensaje fue recibido con respeto por muchos, aunque algunos medios sensacionalistas intentaron amplificar la crítica inicial. Marcus comprendió que la visibilidad nacional traería desafíos constantes, pero también oportunidades para educar al público y cambiar la narrativa sobre los veteranos sin hogar. Mientras tanto, en Chicago, el equipo de la fundación enfrentaba otro desafío, una serie de retrasos en pagos de prestaciones para veteranos locales, debido a errores administrativos del Departamento de Asuntos de Veteranos. Algunos veteranos, que ya habían comenzado a adaptarse a la vida fuera de la calle, ahora se veían amenazados con la pérdida de sus beneficios y alojamiento temporal. Esto es inaceptable, dijo Marcus durante una videollamada con el personal local. No podemos permitir que el sistema vuelva a fallar. Ethan, necesitamos que tu equipo gestione la documentación directamente con la oficina federal para asegurarnos de que los pagos se regularicen de inmediato.
Ethan coordinó rápidamente la intervención. Contactó a los oficiales del Departamento de Asuntos de Veteranos, revisó los expedientes y corrigió los errores burocráticos. Gracias a la experiencia acumulada, el equipo logró que los pagos se reanudaran y que los veteranos afectados mantuvieran su alojamiento. Cada veterano recibió además asesoramiento adicional sobre cómo proteger sus beneficios y qué hacer en caso de retrasos futuros. Sin embargo, no todos los desafíos eran burocráticos. La fundación también enfrentaba resistencia de ciertos sectores sociales y mediáticos. Algunos críticos argumentaban que la fundación estaba interfiriendo con el sistema oficial, que su éxito dependía de la exposición mediática y que podía generar dependencia de la ayuda externa. Ethan y Marcus sabían que debían equilibrar la visibilidad con la efectividad y la ética. Marcus, cada vez que ayudamos a alguien, la prensa lo ve y se viraliza. Eso está bien, pero debemos asegurarnos de que los veteranos no se sientan explotados, comentó Ethan. Estoy de acuerdo, respondió Marcus. Debemos ser cuidadosos. Nuestra misión es salvar vidas, no ganar reconocimiento. La prensa es una herramienta, no un fin. Ese mismo mes, la fundación fue contactada por un veterano en Los Ángeles que llevaba 15 años viviendo en la calle, completamente aislado y con problemas de salud graves. Su caso se volvió una prioridad nacional. Los medios cubrieron la intervención desde el primer día, mostrando cómo la fundación aplicaba protocolos de rescate y rehabilitación complejos. La cobertura generó un debate público sobre el fracaso del sistema para atender a veteranos, y puso presión política sobre el Congreso y la Casa Blanca para reforzar la ley Graves-Lovell. Cada vez que ayudamos a alguien, dijo Ethan a Marcus mientras revisaban los mapas con nuevos casos, estamos salvando vidas, pero también estamos educando al país sobre lo que significa servir y ser olvidado. Marcus asintió mientras miraba la lista de veteranos atendidos y pendientes. La fundación había logrado rescatar a más de 250 veteranos en 6 meses, pero cada número representaba una historia de dolor, sacrificio y resiliencia. Sabían que la visibilidad nacional aumentaría la presión y los desafíos, pero también fortalecería el movimiento que habían iniciado. Esa noche, después de regresar a Denver, Ethan y Marcus revisaron los reportes del día. Habían recibido llamadas de familiares de veteranos en ciudades tan lejanas como Miami, Seattle y Boston, preguntando cómo podían colaborar y ayudar. La fundación estaba creciendo más rápido de lo previsto, y cada paso requería planificación estratégica, coordinación logística, sobre todo, compasión infinita. Ethan, dijo Marcus mientras cerraban la oficina. Hemos llegado lejos, pero la verdadera prueba está por venir. La expansión nacional será un campo de batalla más complejo que cualquier misión en el ejército. Lo sé, respondió Ethan con determinación. Pero esta vez, no estamos solos. Tenemos un equipo, un sistema, y lo más importante, tenemos la confianza de los veteranos. Eso nos dará fuerza. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ambos sabían que cada veterano que seguía perdido era un recordatorio del trabajo que quedaba por hacer. Sin embargo, también sentían una renovada determinación. Ningún soldado quedaría atrás mientras ellos estuvieran presentes, y ningún obstáculo burocrático, mediático o político sería lo suficientemente grande como para detenerlos. La Fundación Camino de Regreso había alcanzado un nivel de notoriedad que ni Ethan Graves ni Marcus Lovell habían imaginado. Lo que comenzó como un esfuerzo modesto en Denver se había convertido en un movimiento nacional, con oficinas en 12 ciudades y más de 300 veteranos atendidos en el primer año. La prensa estaba atenta a cada acción, y con la visibilidad llegó una gran responsabilidad. Cada error podía ser amplificado y cada éxito observado como modelo de cambio. Un martes por la mañana, Marcus recibió una llamada del director del Departamento de Asuntos de Veteranos en Washington. La noticia no era buena. Marcus, tenemos un caso crítico, dijo el director con voz grave. Un veterano de Los Ángeles, identificado como Samuel Kane, ha estado desaparecido durante 15 años. Su historia ha sido retomada por medios nacionales y ahora se ha convertido en un tema de debate político. Su salud es crítica y necesitamos que su traslado sea manejado con extrema delicadeza. Marcus compartió la información con Ethan de inmediato. Este es nuestro mayor desafío hasta ahora, dijo Marcus mientras revisaban los expedientes. Samuel es un veterano completamente aislado, con complicaciones médicas y psicológicas graves. No podemos permitir que los medios lo presionen ni que el proceso se precipite. Ethan asintió. Organizaremos un equipo especializado para su traslado.
Coordinaremos con médicos, psicólogos y personal de campo para asegurarnos de que reciba atención inmediata. Además, necesitamos preparar una narrativa que sea respetuosa y que no lo haga sentir explotado. El viaje a Los Ángeles fue tenso. Ethan y Marcus llegaron a un refugio improvisado donde Samuel había sido localizado por un voluntario de la fundación. Lo encontraron sentado en un rincón, con la mirada perdida y una manta raída cubriendo sus hombros. Samuel, dijo Ethan con voz tranquila. Mi nombre es Ethan, y este es Marcus. Estamos aquí para ayudarte, no para juzgarte. Queremos que tengas una vida digna, segura y estable. Samuel los miró con desconfianza, pero algo en la serenidad de Marcus y la firmeza de Ethan lo hizo bajar la guardia. Durante horas, hablaron con él, escuchando su historia de abandono, miedo y desconfianza. Fue un proceso delicado, lleno de silencios y miradas que hablaban más que las palabras. No sé si puedo confiar en nadie, susurró Samuel. He pasado 15 años solo, y cada vez que alguien intentaba ayudarme, terminaba mal. Lo entendemos, dijo Marcus. Por eso vamos a hacerlo paso a paso. No hay prisas. Tú decides el ritmo de tu recuperación, y nosotros solo estaremos para acompañarte. El traslado de Samuel a un hospital especializado requirió coordinación nacional, ambulancias equipadas, médicos en el sitio, terapeutas listos y la fundación supervisando cada detalle. La prensa estaba esperando, pero Ethan y Marcus establecieron un perímetro que aseguraba la privacidad de Samuel, permitiendo únicamente comunicados oficiales que explicaban el procedimiento sin exponer al veterano. Ese día, mientras Samuel era ingresado al hospital, Ethan reflexionó sobre el impacto de la fundación. Habían logrado que cientos de veteranos regresaran a la vida, pero cada caso tenía su propia complejidad. Ningún protocolo podía anticipar las emociones, el trauma o la resistencia que los veteranos sentían. Cada vez que ayudamos a alguien, dijo Ethan mientras revisaban la documentación del traslado, no solo salvamos una vida, sino que también enseñamos al país lo que significa servir y ser olvidado. Cada historia se convierte en un testimonio de lo que falla y de lo que podemos cambiar. Marcus, observando la escena desde la distancia, asintió. Este caso nos va a enseñar mucho. Samuel Kane será un ejemplo de cómo la atención personalizada, la empatía y la acción inmediata pueden revertir décadas de abandono. Pero también mostrará al público que estos problemas son sistémicos, y que el cambio requiere compromiso y recursos constantes. Mientras tanto, en Denver, la oficina central de la fundación estaba ocupada gestionando casos nuevos y antiguos. Más veteranos se acercaban diariamente, algunos a través de referencias de otros rescatados, otros siguiendo la cobertura mediática que mostraba que había esperanza. La fundación se convirtió en un faro para quienes habían perdido la fe en el sistema. Ethan y Marcus implementaron un sistema de seguimiento más estricto, asegurando que cada veterano tuviera un plan individualizado, sesiones de terapia, asistencia médica, reintegración laboral y acompañamiento emocional. Además, establecieron un protocolo de comunicación con familiares y amigos para garantizar que los veteranos no se sintieran aislados ni invisibles. Uno de los avances más significativos fue la colaboración con autoridades locales y federales. Marcus aprovechó su experiencia como juez para mediar con oficinas gubernamentales, asegurando que los veteranos recibieran sus prestaciones sin burocracia innecesaria. Ethan, por su parte, utilizó su red de contactos en el sector privado para ofrecer oportunidades laborales y mentoría profesional. Marcus, mira esto, dijo Ethan un día mientras revisaban los mapas de casos. En 6 meses, hemos localizado a más de 800 veteranos en todo el país. Cada punto en este mapa representa una vida que estaba perdida y que ahora tiene una oportunidad de empezar de nuevo. Es impresionante, respondió Marcus. Pero también es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer. No podemos permitirnos detenernos, ni siquiera un día. Cada veterano que sigue en la calle es una deuda que la sociedad tiene que saldar. En paralelo, la fundación comenzó a recibir reconocimiento nacional. Medios de comunicación, congresistas y ciudadanos empezaron a destacar la labor de Ethan y Marcus, convirtiendo su trabajo en un símbolo de esperanza y cambio. Sin embargo, ambos sabían que la atención mediática tenía un doble filo, debía ser utilizada para educar y sensibilizar, no para el protagonismo personal. El caso de Samuel Kane se convirtió en un punto de inflexión. Su recuperación y reintegración, documentada con respeto y ética, mostró al país cómo un sistema flexible, empático y eficiente podía transformar vidas que habían sido olvidadas por décadas.
La narrativa que se creó no solo ayudó a Samuel, sino que inspiró a otros veteranos a buscar ayuda y a familiares a involucrarse en la reintegración de sus seres queridos. Esa misma semana, Ethan y Marcus recibieron una invitación del presidente para una reunión privada en la Casa Blanca. La administración quería discutir la expansión de programas de asistencia para veteranos sin hogar y cómo la metodología de la fundación podía ser adoptada a nivel federal. Este es nuestro momento, dijo Marcus mientras revisaban la agenda. Si podemos influir en políticas a gran escala, podríamos cambiar el destino de miles de veteranos. Y demostrar que ningún soldado debe quedarse atrás, agregó Ethan con determinación. Esta es nuestra oportunidad de garantizar que lo que hicimos para Denver, Cleveland y Los Ángeles pueda aplicarse en cada ciudad del país. El vuelo hacia Washington estuvo cargado de reflexión. Ambos recordaban a cada veterano rescatado, cada historia de sufrimiento, cada vida que parecía perdida y que ahora tenía una segunda oportunidad. Sabían que los desafíos mediáticos, políticos y logísticos continuarían, pero también comprendían que habían creado algo que trascendía sus propias vidas, un sistema que combinaba compasión, eficiencia y justicia para quienes más lo necesitaban. Al aterrizar en la capital, Marcus miró el horizonte y respiró profundamente. Ethan, esto ya no es solo nuestra misión. Es un movimiento nacional. Nuestra responsabilidad ha crecido, pero también nuestras oportunidades de impactar vidas. Y mientras sigamos encontrando a los olvidados, dijo Ethan, cada día tiene un propósito, cada esfuerzo vale la pena. Ningún soldado quedará atrás mientras estemos aquí. El desafío de consolidar la fundación y enfrentar su mayor caso mediático estaba apenas comenzando, pero Ethan Graves y Marcus Lovell sabían que estaban preparados. La fuerza de su experiencia, la dedicación a los veteranos y la certeza de que cada vida importa serían su guía en los días venideros. El día amaneció claro en Washington, D.C., con un cielo azul que parecía reflejar la solemnidad y la esperanza que flotaban en el aire. La Casa Blanca se encontraba vestida con banderas y coronas de flores, y el jardín de rosas se había convertido en un escenario para honrar a los veteranos que habían sido olvidados por décadas. Ethan Graves ajustó su corbata mientras revisaba los últimos detalles con Marcus Lovell. Ambos estaban conscientes de que este evento no solo era un reconocimiento a su labor, sino también un símbolo del cambio cultural que habían logrado iniciar. Hoy no se trata solo de nosotros, dijo Marcus mientras miraba la multitud de veteranos reunidos. Hoy celebramos a quienes fueron invisibles, a quienes sufrieron en silencio y a quienes finalmente tendrán la oportunidad de ser escuchados. Ethan asintió. Cada veterano que estamos reconociendo hoy es un testimonio de resiliencia y valentía. Y lo más importante, cada uno de ellos demuestra que el país puede y debe hacer mejor. Entre la multitud, reconocieron rostros que ya habían acompañado en su lucha: Tommy de Denver, ahora consejero de otros veteranos; Linda de Miami, reunida con su hija tras años de separación; Mike de Seattle, graduado de la universidad y decidido a retribuir la ayuda que recibió. Cada historia era un hilo que tejía el gran tapiz del movimiento Camino de Regreso. El presidente se adelantó, extendiendo su mano hacia Ethan y Marcus. Hoy honramos no solo a los veteranos, sino a quienes han dedicado sus vidas a garantizar que nadie sea olvidado, dijo el mandatario. Este es un momento histórico y ustedes, señores Graves y Lovell, son los arquitectos de esta transformación. La medalla presidencial del ciudadano fue colocada cuidadosamente en manos de Ethan. Marcus, a su lado, observaba con orgullo y un ligero brillo de emoción en los ojos. Ethan, con voz firme y clara, tomó el micrófono. Este honor no es para mí, dijo. Es para cada veterano que ha sido olvidado, para cada familia que sufrió la ausencia de sus seres queridos, y para cada persona que creyó que la esperanza se había perdido. Hoy demostramos que todos merecen ser vistos y escuchados. El aplauso fue ensordecedor, pero Ethan no podía dejar de mirar a Marcus, quien estaba a su lado. Sabía que sin su amistad, guía y apoyo, este movimiento no habría sido posible. Ambos compartieron una mirada cómplice que transmitía gratitud, respeto y un sentido profundo de misión cumplida. El presidente continuó, señalando a los veteranos reunidos. Cada uno de ustedes tiene una historia que merece ser contada. Gracias a la Fundación Camino de Regreso, no solo están siendo escuchados, sino que ahora tienen la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. Hoy marcamos un antes y un después en la historia del cuidado a nuestros héroes. Ethan y Marcus se movieron entre los veteranos, entregando tarjetas con números de emergencia, folletos de apoyo y palabras de ánimo.
Cada interacción era un recordatorio de que su trabajo nunca terminaba, que cada rostro en la multitud representaba un caso que necesitaba atención, respeto y seguimiento. Entre la multitud, Samuel Kane, el veterano de Los Ángeles que había sido rescatado con tanto cuidado, se acercó a Ethan y Marcus. Su expresión era serena, con una sonrisa que revelaba confianza y gratitud. «Gracias por no darme por perdido», dijo Samuel. «Nunca imaginé que alguien se preocuparía tanto por mí. Ahora sé que no estoy solo». Ethan le respondió, colocando una mano firme sobre su hombro. «Nadie quedará atrás, Samuel. Esa es nuestra promesa, y hoy es solo el comienzo». Después de la ceremonia, Ethan y Marcus caminaron por el jardín de rosas. Las cámaras captaban cada momento, pero ellos estaban enfocados en la esencia de su misión: encontrar y ayudar a los veteranos que aún no habían sido localizados. «Marcus», dijo Ethan mientras observaba las luces de la ciudad al fondo, «cada vez que ayudamos a alguien, siento que también sanamos un poco de nuestras propias heridas». «Es cierto», respondió Marcus. «Cada vida que regresamos del olvido nos recuerda por qué comenzamos esto. La justicia no es solo ley, es humanidad. Es ver a las personas y actuar cuando otros han fallado». En las semanas posteriores, la fundación se consolidó como un referente nacional. Se implementaron programas de búsqueda de veteranos desaparecidos, reintegración laboral y atención psicológica especializada. Cada ciudad tenía un equipo dedicado, capacitado y comprometido con la visión de que ningún veterano sería olvidado. Ethan utilizó el dinero que el Departamento de Asuntos de Veteranos le debía para comprar una casa en Denver, convirtiéndola en la sede central de la fundación. Marcus, aunque mantenía su rol como juez, pasaba cada fin de semana acompañando a Ethan en las operaciones de campo, revisando mapas, planificando rutas y asegurando que cada veterano localizado recibiera atención inmediata. «Mira esto», dijo Ethan un sábado por la mañana. «Este mapa muestra a cada veterano al que hemos ayudado este año. Cada punto es una vida que fue salvada». «Y aún hay muchos más», respondió Marcus. «Pero no dejaremos de buscar. Cada soldado que encontramos es una victoria para todos». El sistema que habían creado no solo salvaba vidas, sino que también cambiaba la cultura nacional. Las palabras «ningún soldado queda atrás» se convirtieron en un lema reconocido, inspirando a ciudadanos, políticos y voluntarios a involucrarse activamente en la causa. La narrativa del rescate de los veteranos se transformó en un símbolo de responsabilidad social y justicia, recordando al país que la gratitud y la acción deben ir de la mano. Ethan y Marcus también fueron invitados a documentales y entrevistas, pero siempre con el mismo mensaje: el protagonismo no importaba, lo esencial era visibilizar a los veteranos y asegurar su bienestar. Cada historia que contaban tenía un impacto directo en políticas públicas, donaciones privadas y en la moral de quienes habían sido olvidados. El cierre del año fue emotivo. El Día de los Veteranos de 2024, Ethan y Marcus encabezaron una ceremonia en el jardín de la Casa Blanca. Decenas de veteranos que habían sido ayudados por la fundación asistieron, mostrando su gratitud, ahora con familias reunidas y vidas restauradas. Tommy de Denver, Linda de Miami y Mike de Seattle estaban presentes, testigos del impacto que un par de personas comprometidas podía generar en todo el país. «Este honor es para Sarah», dijo Ethan mientras sostenía la medalla presidencial, «y para todos los soldados que siguen perdidos en nuestras calles. Sus vidas importan y hoy demostramos que no están solos». La multitud estalló en aplausos, muchos con lágrimas en los ojos. Marcus aplaudió junto a él, orgulloso del camino recorrido y del cambio que habían iniciado. Al caer la tarde, ambos caminaron por las calles de Washington, entregando tarjetas de ayuda y palabras de aliento a veteranos que aún no habían sido localizados. Sabían que no podrían encontrarlos a todos, pero cada intento, cada acción, representaba una oportunidad para transformar vidas. «¿Crees que los encontraremos a todos?», preguntó Marcus. «Probablemente no», respondió Ethan. «Pero nunca dejaremos de intentarlo. Ningún soldado será olvidado mientras estemos aquí». Esa noche, Ethan revisó las cartas de Sarah una vez más. Cada palabra escrita le daba fuerzas y recordaba por qué había empezado esta misión. Miró la medalla sobre su escritorio y sonrió. No solo había encontrado a los olvidados, sino que también había encontrado un propósito que trascendía la vida misma. Marcus se unió a él, y juntos contemplaron las luces de la ciudad. Sabían que su trabajo era interminable, pero también sabían que cada vida recuperada era un triunfo que resonaría en el corazón de la nación.
Ethan Graves y Marcus Lovell habían aprendido que los héroes no son aquellos que nunca caen, sino quienes se levantan y ayudan a otros a hacer lo mismo. Y mientras hubiese un veterano olvidado, su misión continuaría, incansable, hasta que nadie quedara atrás. El cielo nocturno se extendía sobre Washington, lleno de promesas y de segundas oportunidades. Y en algún lugar, en las calles donde antes solo había soledad y abandono, los veteranos que Ethan y Marcus habían encontrado ahora caminaban con dignidad, con esperanza y con la certeza de que, finalmente, habían regresado a casa. La saga de Ethan Graves y Marcus Lovell cerraba con un mensaje claro: la justicia y la humanidad pueden transformar vidas, y cada esfuerzo cuenta cuando se trata de proteger a quienes nos han protegido. Ningún soldado sería olvidado mientras ellos estuvieran allí para recordarlo y actuar.